Bueno, hoy día estamos con Metzil eh, Hernández García, quien es si no me equivoco, pues corregirme, quién es CEO de CEFO Indígena en México. ¿Qué tal, Metzil? ¿Cómo estás? Hola, solo una corrección antes de que iniciemos. Yo no soy la CEO, no soy la coordinadora en México. Ok. O sea, el CEPO es un proyecto internacional y cada país tiene un coordinador. Nuestro CEO ya es otra persona. Ah, ya, ok. Muchísimas gracias. Disculpa, entonces. Bueno, ¿cómo te encuentras hoy día? O, para comenzar y para poder entrar en confianza, ¿me puedes contar más acerca de ti? O sea, ¿cómo así te animaste de participar en esta coordinación, ¿no? Sobre todo como que, digamos, una empresa o bueno, o asociación, no sé, si nos puedes comentar. Claro, mira, te comento, yo soy antropóloga social de formación, soy antropóloga de licenciatura y maestría con una especialidad en educación ambiental. Entonces siempre me he estado moviendo desde la parte estudiantil hasta profesional en el ámbito de las evaluaciones de impacto social, específicamente en el sector energético. Y en los últimos años, pues hemos visto como un cambio a la evolución del uso de tecnologías verdes, sobre todo en plantas fotovoltaicas y eólicas, que de buenas a primeras pareciera como una gran evolución, digamos, en el sentido de lo renovable. ¿Cómo vamos a hacer esta transición hacia energías más limpias? No obstante, en el ámbito social, al ser tecnologías que requieren demasiado territorio o demasiado uso de suelo, tienden a no ser lo más socialmente responsables. Entonces, en este punto fue cuando yo empecé como un cierto interés hacia trabajar no tanto en el cuidado del territorio, porque creo que eso concierne a las comunidades, sino en la responsabilidad social, en el uso congruente y sobre todo, digamos, responsable. ¿A qué quiero referirme con esto? O sea, podemos ser ambientalmente responsables, pero no lo estamos siendo socialmente responsables. Las plantas se suelen poner en zonas de gran importancia energética, porque suelen ser también zonas en donde ya existen poblaciones, usualmente poblaciones nativas, en donde hay una gran biodiversidad. Entonces, transitar hasta cierto tipo de energías, lo que hacía era pues también tener impactos en las comunidades. Entonces, a partir de ahí, pues me fui interesando y conocí lo que es el estándar EOS 100, que es parte de la Fundación Equitable Origin, que digamos es la organización madre o la matriz donde se van desarrollando diferentes proyectos. Equitable Origin lo que plantea es justamente la necesidad de que tengamos un desarrollo tanto ambiental como socialmente sustentable, apostando a que es posible generar ciertos estándares de funcionamiento o de acciones que vayan más allá de lo mínimo o más allá de las estancias nacionales, porque cada país pone ciertos lineamientos, algunos más rigurosos que otros, sino que tengamos un marco, si no bien universal, al menos un marco mínimo de actuación en todos los países, tanto de América del Norte como Europa, África y América del Sur, en donde podamos velar por el respeto de los territorios, por el respeto de los derechos tanto colectivos como individuales de los pueblos indígenas y velar por un desarrollo que sea inclusivo. Entonces el estándar EO 100 a eso es a lo que apela. Posteriormente, bueno, ya cuando se abrió la vacante para México, yo decidí apostar porque justamente venía de un proceso educativo en donde yo estaba estudiando mucho la noción del territorio y cómo diferentes visiones del territorio pues apelan a diferentes sistemas cognitivos. Y fue así como inicié con el CEFO. A partir de entonces, lo que he estado trabajando muchísimo con el CEFO es fomentar un desarrollo inclusivo, pero a través de la comunicación. El CEFO, como el Centro de Fortalecimiento de los Derechos Indígenas, es un ejercicio, por así decirlo, que nace de la relación entre Equitable Origin y COICA. Nuestro interés como fundación es lograr que para el 2025 podamos mantener al menos el 80% de la Amazonía. Esto en la cuenca de los 9 países que la conforman. En el caso de México, dado que nos encontramos un poco lejos, lo que queremos hacer es replicar este proceso dentro de una zona de conservación que es muy importante, pero a la cual no se le da visibilidad, que es la selva maya. Entonces, eso, digamos, es
marco macro, lo más grande. Ya en cómo lo vamos a hacer, pues el CEFO lo que ha apelado ahorita es a el uso de nuevas tecnologías, sobre todo al uso del Internet y de centros de formación para que tengamos las herramientas de un monitoreo ambiental y social que le permite a las comunidades tener una noción de qué es lo que existe en su territorio, cómo cuidarlo y en caso de ser necesario, pues contar con el sistema de alerta temprana para poder dar noción de algunas amenazas como puede ser la minería ilegal, la tala ilegal, la inserción del crimen organizado, entre muchas otras. Entonces lo que hacemos es poner centros de cómputo en zonas específicas o en lugares en donde podrían ser de mayor alcance, digámoslo así. Entonces ponemos desde la instalación del Internet hasta los equipos de cómputo, damos las capacitaciones, tanto técnicas como en el uso de tecnologías de la información, y bueno, posteriormente vamos generando con cada una de las comunidades programas, eh, no sé cómo le dicen acá, discúlpame, nosotros lo llamamos como programas bioculturales de Eh, desarrollo. como programas de desarrollo sostenible, algo así. No tanto como protocolos culturales. Es Ah, decir, ya. cada Ujú. comunidad determina hacia dónde quiere caminar, cuáles son sus parámetros para entender el desarrollo, que sea responsable y que sea congruente con su sistema de creencias y cogniciones, y de ahí vamos trabajando. Entonces, digamos, uno de los ejemplos con algunas comunidades mayas, hicimos proyectos de educación ambiental con niños, pero también trabajamos el tema de abuso de sustancias. En algunas otras comunidades el interés es cómo vamos a utilizar estos equipos para poder impulsar también la equidad de género o apoyar a los procesos de educación a distancia. Entonces, digamos, lo que hacemos es ayudar a la construcción tanto de la infraestructura como el desarrollo de capacidades humanas para que lleguemos a un punto en donde las tecnologías de la información, pensémoslo principalmente en términos de conectividad, aunque no se limita a ello, también trabajamos algunos programas de radio, información escrita, etcétera. Pero bueno, pongamos el ejemplo del Internet. Cómo el Internet ya insertado desde el macro tecnológico como humano ayuda a un desarrollo sustentable que sea integral, tanto ambientalmente, tanto en el cuidado del Amazonas, tanto en el cuidado de la selva, como de las personas. Entonces, más o menos ese es nuestro interés general de todo el proyecto del CEN. Como puedes ver, pues una cosa se va concadenando de la otra. Y la verdad es que yo lo veo muy interesante. Yo he tenido la oportunidad de justamente estar cerca de la selva maya este año y, o sea, sí he visto que es bastante preservación de lo que es en sí, todo lo, bueno, tanto de las playas, toda la parte de Cancún, de Quintana Roo, y también, o sea, que todo lo que es el cuidado de sus playas, el cuidado de lo que es típico, ¿no? Del mismo lugar, o de las mismas zonas. Entonces, creo que sí, creo que bueno, su misión es muy retadora. Y justamente hablando de ese tema, ¿cuál ha sido uno de los mayores retos o mayores complicaciones bueno, que ustedes han tenido que afrontar? Porque obviamente cuando comenzaron no todo era sencillo, ¿no? Entonces, no sé si me podrías comentar acerca de eso. Ujú. Mira, los retos creo que parten realmente de que cada contexto es distinto. Entonces, por un lado, podemos observar que el tema de comunicación siempre se ha considerado como una prioridad, sobre todo con diferentes gobiernos. Es decir, se considera que, bueno, si tienen acceso a Internet con un teléfono celular, ya están conectados. O si hay red de telefonía, pues ya se resolvió todo el problema. Pero no estamos hablando de una conectividad efectiva. Es decir, tú que estuviste en la zona maya podrás entender esta noción como en términos muy prácticos. Si estamos en medio de la selva y tienes que bajar caminando, o si tienes un vehículo, gastar bastante en gasolina, en el mejor de los casos, para poder conectarte al núcleo urbano más grande, ni siquiera lo llamamos ciudad, al núcleo urbano más grande, más cercano. ¿Qué implica? Eso implica un costo para las personas, eso implica un riesgo, porque tienes que caminar solo si no cuentas con los recursos. En caso de la educación ahora en el contexto del COVID, pues muchos chicos y chicas tuvieron mermado su capacidad de seguirse pues sí, seguirse desarrollando. En términos económicos, pues también muchos emprendimientos no tienen acceso
a la cantidad de servicios y al alcance mediático que pudiesen tener de otra manera. Y así puedo seguir con muchos otros casos. También el derecho a la salud, el derecho a la gobernanza, o sea, son este tipo de cosas que de alguna manera, en contextos urbanos donde tenemos una conectividad asegurada, parecieran ya dados. Pero cuando te encuentras en contextos difíciles, sobre todo en ruralidades y en comunidades muy, muy, muy alejadas, esto no se da. Entonces pareciera que son grupos que quedan a la margen del Estado, donde el Estado no se aparece. Entonces eso implica que el ejercicio de los derechos no está siendo efectivo. De ahí que el CEFO se interese en este rubro. Como Centro de Fortalecimiento de los Derechos, uno de nuestros intereses es que no solo los derechos queden en el papel, o sea, la garantizar los derechos es una responsabilidad de todos los estados. ¿Cómo lo está haciendo o por qué la garantía de los derechos no está siendo efectiva en todas las regiones? Entonces, de ahí nuestro interés por la conectividad. Y digamos, es uno de los grandes retos, porque a nivel papel uno diría, bueno, están conectados, tienen una red, dos, 2G, perdón, pero eso es una tecnología de hace 10 años. Los teléfonos móviles, en caso de emergencias, pues no tienen acceso. Otro de los puntos es la defensa de los defensores. Normalmente las personas que encabezan o que son la cara de estos movimientos por el respeto a la vida, por el rescate de las selvas, por los derechos ambientales, suelen ser personas muy perseguidas. Y lamentablemente son muy famosos los casos de asesinatos tanto de líderes indígenas como de líderes ambientales. Entonces, en el caso de, bueno, creo que son casos universales. Te iba a poner algunos casos de México, pero no sé si tanto resuenan allá. Pero te pongo el caso de Samir. El hecho de que su muerte haya movilizado a tantas personas te dice que hay una interconexión, que existe toda una red que se está movilizando. Pero cuando te encuentras en territorio y no puedes comunicarte, no puedes dar una alerta de dónde estás, las autoridades no saben qué pasó, la violencia puede llegar al punto de perder la vida. Entonces, eso es otro de los grandes retos, que los defensores están súper vulnerados y no existe como un sistema que nos asegure realmente su seguridad. Los estados hacen lo mejor que pueden en términos de poderle dar seguimiento a los casos, pero nuevamente el tema de la conectividad, de la distancia territorial, incluso pudiéramos hablar de una distancia cultural, ¿no? O sea, el hecho de que no se entienda de la misma manera en ciertas comunidades que en otras, pues nos habla de varios retos que ponen en riesgo la integridad de la vida de las personas. Digamos, eso creo que serían como los dos grandes retos y a eso les vamos sumando pues algunos que van surgiendo ya a nivel comunitario y a nivel de cada caso. Retos como la equidad de género, ¿no? Cómo seguir avanzando la Agenda 2030 a nivel comunitario, es decir, que los grandes, no diré discursos porque sí se están haciendo acciones, pero que los grandes marcos de pensamiento, digamos, supranacionales, internacionales, incluso nacionales, se traduzcan realmente a las vivencias de las comunidades. Y otra parte importante que considero que es uno de los retos al cual estamos atendiendo día a día es el desarrollo de capacidades. Una parte importante de todos los procesos que estamos generando es que como toda organización tenemos un proceso de entrada y uno de salida. Y lo que hay que hacer es desarrollar capacidades dentro del territorio. Es decir, no venir nosotros como gestores y ven, mira, te pongo un proyecto y cuando me vaya el proyecto se caiga, sino asegurar una sustentabilidad que sea tanto, de nuevo, ambiental, social, económica, etcétera. De tal manera que el desarrollo sea en los términos de la comunidad, pero que también sea en el tiempo, no de entrada por salida, sino que realmente hagamos un cambio dentro de los lugares donde tenemos incidencia. No, sí tienes mucha razón. A veces un mismo país o un mismo estado, así como tú lo comentas tanto, bueno, acá también sucede que no, digamos, no todos tenemos las mismas condiciones, ¿no? Especialmente en lo que es, bueno, en nuestro caso es, por ejemplo, en la parte donde es o sea, más profunda del país, ¿no? Que también la gente, bueno, las personas o pobladores no tienen esa conectividad fácil y obviamente también algunos servicios no es lo mismo como vivir en la misma capital o en una zona urbana. Entonces, sí, concuerdo completamente contigo y me parece muy interesante el hecho de que hayan asociaciones que se dediquen a eso, ¿no? He podido estar revisando, bueno, he podido revisar tu perfil. Eh, ¿Cuál es para ti la diferencia? Porque he visto que has sido profesora en la Universidad de Valle de México, en Toluca, Disculpa, ¿sí? te perdí un poco.
Ya, perdóname, estaba revisando tu perfil, que bueno, que me enviaron, y he podido ver que has sido profesora en la Universidad de Valle de México, ¿no? En el campus de Toluca, ¿cierto? Entonces, para ti, ¿cuál ha sido la diferencia entre, por ejemplo, ed- ser educador, o sea, ser profesor, y llevar ese, digamos, esa enseñanza o ese, digamos, ese aprendizaje, esa experiencia a lo que es ahora el CEFO, ¿no? Ujú. Ok, perfecto. Perdóname si estaba un poquito difícil la Ya. conexión, porque hay un poco de lag. Sí. Entonces, Ujú. voy comentando, tú me así, no apago la cámara para que me escuche mejor. No te preocupes. Si quieres, yo apago mi cámara. Ujú. Ya. Este, Eh, sí, sí, ajá. términos de educación y cómo se traduce eso en el trabajo en el CEFO, si estoy entendiendo bien la pregunta. Sí, exacto. Bueno, digamos, mi proceso educativo siempre ha sido con jóvenes. He trabajado mucho con jóvenes de preparatoria, o sea, bachillerato, y ahora en la Universidad del Estado de México estoy trabajando con jóvenes que ingresan a la licenciatura apenas. Entonces, los procesos siempre han nacido un poco desde la educación ambiental. Yo lo de... Reformulo. Mm, Perdona. Mi formación en No te educación preocupes. ambiental está más bien orientada hacia el trabajo con comunidades y etnias, digamos, desde el aspecto de cómo trabajar la interculturalidad, ¿no? Sin embargo, el proceso pedagógico me ha brindado la oportunidad de trabajar con jóvenes, sobre todo con adolescentes y con jóvenes que están entrando apenas a la licenciatura. Me parece que es un marco bastante distinto en el término de que normalmente trabajo con jóvenes en ambientes urbanos versus en el CEFO, que es donde suelo trabajar más bien con jóvenes en ambientes rurales. Las diferencias en cuanto a equipamiento, a infraestructura, claro, son abismales. Pero sobre todo creo que el nicho de oportunidad está en trabajar en una educación intercultural. Es decir, no solo acercar a los jóvenes urbanos a las otras realidades del país, que es importante, porque nos hace desde un trabajo de empatía hasta un trabajo de entender los ciertos privilegios que tenemos y cómo esos tendrían que ser marcos de derecho para todos. Pero del mismo modo es importante acercar a las comunidades dentro de su práctica, tanto cotidiana como cultural, a los colectivos hegemónicos. ¿Qué quiero decir? O sea, la intercultural siempre parte de ambos lados. Y hay que llegar a un punto de acuerdo o un punto intermedio en donde seamos capaces de entender tanto los ideales como los sistemas de valores y las consecuencias prácticas de ello en el territorio. Entonces, pues bueno, en el proceso de enseñanza eso es a lo que me he querido abocar. O sea, no es tanto de explicarles a las comunidades que, bueno, esto es interés nacional, o el desarrollo implica esto, o esto es lo que podrías ganar, y estas son las energías verdes, ¿no? Que normalmente es así como se suele pensar. A mi parecer, a veces tendemos hasta llegar a infantilizar a las comunidades cuando ellas tienen sus propios conocimientos, cuando ellos son los que han estado en el territorio, que conocen la flora y la fauna completamente, que saben las realidades, saben los cambios estacionarios. O sea, existe todo un sistema de conocimientos que también desde lo occidental o desde lo hegemónico tendríamos que estar asumiendo y tendríamos que estar aprendiendo. Entonces, en este marco, en donde he tenido la oportunidad de trabajar con jóvenes, mi interés es sensibilizar, pero ir más allá de la sensibilización, bueno, ya te diste cuenta que es otra realidad, ¿qué vamos a hacer para integrarla en en nuestros planes, tanto de gobierno como de desarrollo, como inclusive económicos, ¿no? O sea, si estamos formando a las siguientes generaciones para que hablemos de un mundo más sustentable y de una Agenda 2030, pues bueno, este es el punto, ¿no? O sea, formar a las nuevas generaciones de tal manera en que sean integrales y que no vayamos seccionando y repitiendo como algunos de los patrones que hemos estado viniendo arrastrando desde los últimos 200 años, que es nosotros por un lado, los grupos por otro, ¿no? Y entonces dejamos que las comunidades se entiendan solas bajo los marcos de autonomía, que claro, es un derecho y es súper importante, pero esa autonomía no siempre, no, al menos no en todos los estados nacionales, implica que se entiendan por su lado. Una cosa es que tú tengas el derecho a autogestionarte dentro del territorio y otra es que como Estado me desentienda de ti. Del mismo lado, el Estado tendría que entender que estas comunidades tienen una capacidad y unos conocimientos que son importantes que integremos a las políticas nacionales. Entonces, pues bueno,
Repito, es en este intercambio, en este punto de mutuo reconocimiento, en donde la educación intercultural, y al menos mi labor, tanto en el CEFO como en la docencia, ha estado mayormente versa. Claro, tienes mucha razón, o sea, es muy importante sobre todo concientizar sobre todo a las futuras generaciones, ¿no? Incluso a la generación actual también y en general. Sí, es muy importante y concuerdo completamente con lo que vienes mencionando, ¿no? Mm, También, bueno, sobre ello, también o sea, he podido observar que tienes mucho voluntariado, justo me lo comentaste en un comienzo, pero ¿cómo así te nació o partiste a, a querer formar parte de, digamos, no solo de la rama ambiental, porque siento que a veces la rama ambiental es no común, pero es como que lo que más se toca, sino de la parte social, perdón, social y cultural, que a veces las personas en general no, o los mismos gobiernos no saben como que manejar, o no lo tocan mucho, porque no lo consideran ya sea importante o de relevancia. Yo Entonces, creo sí, que en mi ujú, caso fue al revés, o sea, yo inicié con la parte social. Como claro, antropóloga, ya me he movido en el parte de territorio. Y normalmente, digamos, como mi área de expertise, si lo quieres ver así, ah, es el trabajo con claro, patrimonio biocultural, sobre todo patrimonio arqueológico. Entonces, pues yo inicio, digamos, mi carrera profesional con un trabajo en una zona arqueológica que además es patrimonio de la humanidad, que es en Tajín. ya, Y bueno, de ahí me voy conectando justamente por cómo la noción de las personas del espacio es muy distinta a la que tienen los estados. O sea, no es lo mismo eh, el territorio visto desde quien lo vive ahí y quien te puede decir como, bueno, hasta aquí está mi territorio y hasta aquí yo trabajo, a una persona que te diga, bueno, marqué un mapa y georreferencié y hasta aquí está tu frontera, ¿no? O sea, las fronteras en la vida real claro, son, sí, no, deja tú lo pragmáticas, son movibles, son transitorias, o sea, pasan por muchos procesos, desde lo económico, desde la tenencia de la tierra, desde incluso el reconocimiento de entidades que en el sistema jurídico no van a estar. Entonces, bueno, yo inicio con este proceso, me involucro mucho desde el tema del territorio y desde los espacios, y posteriormente pues me voy moviendo justamente en el mundo de... Es que sí, o sea, siempre me quedé en el mundo de las zonas arqueológicas, por así decirlo, y de los mapas territoriales. Y no, posteriormente es cuando me doy cuenta de que muchas veces las leyes no se traducen en reglamentos, al menos en el caso mexicano. claro, Contamos con leyes, con reglamentos, con decretos, pero a la hora de la práctica no están bien normados cómo se va a llevar esto a cabo. Son cosas que, digamos, respetamos la autonomía de los derechos indígenas, o una cosa es que, digamos, tienen derecho a su territorio, o las prácticas culturales asociadas a la tierra, pero no te decimos cómo. Entonces, cada quien determina cómo lo puede hacer. Y claro, en un marco de legalidad y de pluralidad, eso pareciera lo ideal, porque entonces te puedes acercar a cada caso según sea necesario. Pero a la hora de las chiquititas, pues normalmente lo que pasa es que, bueno, si el marco es muy laxo, las prácticas también lo son. O sea, nos encontramos que a veces las empresas o el mismo Estado o incluso otros actores actúan conforme a la legalidad. O sea, no están incurriendo en falla. Hacen sus evaluaciones, hacen una consulta y tienen un plan de desarrollo, por decirte lo mínimo, ¿no? Están siendo responsables, están cumpliendo con la normativa, tanto nacional e internacional, pero eso no implica que se esté traduciendo en una buena práctica en el territorio. Entonces, ahí es donde creo que existe como un gran nicho de acción y en donde fue donde yo más me interesé, en decir como cómo podemos ir más allá de lo dicho en el papel a una práctica que sea acorde. O sea, si vamos a hacer una consulta, pues, digamos, que sea más allá de, bueno, yo pregunté, sino pregunté y acepté que me dijeron que no, o pregunté y me aseguré de que todas las personas entendieran, o si las personas me están diciendo
Que no, bueno, tomo esa decisión. O sea, no solo se trata de preguntar, sino tener la, la anuencia, porque de nada me sirve, te pongo un caso que creo que sucedió en Ecuador hace poco. Yo como empresa acepto y te hago una consulta, pero pues a la mera hora el Estado decidió que es interés nacional y entonces de todas maneras voy a poner mi hidroeléctrica, de todas maneras voy a poner mi refinería de petróleo. Entonces, ¿para qué nos sirven los tratados internacionales? Y voy a preguntarte, pero de todas maneras voy a hacer lo que yo quiera hacer. Claro, Entonces, en ese punto es donde creo o me gustaría pensar que ha estado mi incidencia, en decir, bueno, ¿cómo traducimos lo que está en el papel a buenas prácticas? Porque me gustaría pensar que existe una intención genuina porque realmente esto que queda en política se traduzca en una mejor calidad de vida para las personas, pero aún no tenemos los instrumentos. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues empezamos a generar desde la fundación de Quirabol, digamos, el estandareo es 100, que es una manera en donde una empresa pudiese decir, quiero asegurarme de que mis prácticas son buenas prácticas sociales. Entonces, bueno, me certifico de tal manera que sé que más allá de cumplir los estándares internacionales o más allá de cumplir lo legal o los mínimos requerimientos, estoy asegurándome que lo estoy haciendo de manera adecuada. Desde el CEFO, nuevamente planteamos desde el tema de, ok, existen los derechos sobre el papel, ya están reconocidos por la ley y por el Estado, ¿cómo hacemos para que esos derechos se traduzcan realmente en el territorio? Y así sucesivamente. Entonces, si me lo preguntan, yo creo que es en este rubro entre lo macro, lo nacional, lo supranacional, lo internacional, o sea, lo que nos marca la ONU, lo que nos marca la Organización Internacional del Trabajo, la Corte Interamericana de Derechos, usted nombre, o sea, todos estos instrumentos macros, cómo los vamos a llevar al territorio y cómo se traducen en comunidad. En ese rubro o en ese interino es donde existe realmente la mayor capacidad de acción. no, sí, lo complicado siempre es llevar lo que es general a lo más específico, ¿no? Y sobre todo, como tú mencionas, depende del país en el que te encuentres, hay diferentes normas y reglas. Y bueno, y también derechos como tal. Pero sí. Bueno, ya para terminar finalizando, bueno, perdón, para finalizar, eh, ¿qué recomendarías o qué consejos podrías darle, digamos, a la generación actual o a las generaciones en sí que futuras sobre tener ese, o sea, fomentar o por ejemplo, o que se interesen por este tipo de temas, ¿no? Creo que serían dos rubros. O sea, por un lado, retomo mucho lo que dijeron nuestras compañeras en el conversatorio que tuvimos la semana pasada en la Universidad Católica sobre el tema de todos tomamos agua, todos respiramos y todos dependemos de estos recursos naturales. Es decir, creo que eso también lo aprendimos mucho de la pandemia. Lo que pareciera que está muy lejos nos afecta a todos. Entonces, no es solo que se pierda una parte del bosque, es que se pierde con ellos sistemas de conocimientos, se pierden plantas, se pierden vidas. Si perdemos el Amazonas o no logramos nuestro objetivo de tener al menos el 80% del Amazonas, la idea del pulmón verde del mundo creo que es súper buena y creo que es súper interesante, pero también en qué se traduce dentro de este, dentro de cada territorio nacional, ¿no? O sea, va a haber una escasez de agua, va a haber un incremento en precios, o sea, creo que a veces no somos capaces de concadenar todas estas necesidades. En el caso mexicano creo que lo vimos mucho, y ustedes lo pueden ver en las noticias, como de repente la mitad del país se quedó sin agua. Y entonces ya lo ves como 10 años después, pero si topas desde Claro. antes, ya habían habido concesiones de agua, un montón de empresas, tanto de refrescos como de cervecerías, como de un montón de industrias, estaba usando muchísima agua, al punto en que pues, logramos certificar una zona súper poblada. Y eso no lo vimos o sea, pasaron 50 años, 30 años, 10 años, la alerta se fue subiendo, pero todo el mundo dijo como, bueno, está lejos, no es con nosotros, se hicieron las cosas de acuerdo a la ley, ¿qué podemos hacer? Y va.
llegó, ¿no? Lo inevitable llegó. Entonces creo que es mucho el pensar en las consecuencias, así como pasó con el virus, ¿no? O sea, como, ok, es un virus que está en una región muy controlada de China, y después de China pasó a todo el continente asiático, después a Europa, y cuando menos lo esperamos, nosotros también estuvimos encerrados. Entonces, entender que todo está tan reflexionado que una cosa nos afecta a otra. Y por otro lado, creo que sería el tema de la interculturalidad, o sea, sigo haciendo como mucho énfasis en eso. O sea, como qué podemos aprender tanto de los otros como qué tanto nosotros podemos ofrecer. Y esto no solo en el término, o sea, no solo para los antropólogos, sociólogos o geógrafos, o sea, no solo las personas que suelen trabajar en estos temas muy específicos de comunidades, sino hacia el colectivo en general. Digo, desde una persona de letras, desde una persona de ingeniería, desde una persona de medicina, ¿existe otro sistema de conocimientos paralelo del cual pudiésemos aprender? O sea, tanto la medicina occidental podría aprender sobre el uso de plantas medicinales, como el uso de la partería, como la interrelación entre, no sé, entre la parte física, sintomática y lo psicológico. O sea, no sé, te estoy dando como ejemplos muy random porque pues, no son mis áreas de expertise, pero que existe una relación, ¿no? De la misma manera, una persona que esté versada en el sistema, en sistemas eléctricos, podría aprender mucho de las nociones de la gente que vive dentro del espacio. Entonces, es una noción de aprender que lo que nosotros tenemos se puede alimentar y se puede ir interrelacionando con otro sistema de conocimientos. No es que uno sea mejor que el otro. Tampoco estoy diciendo que las comunidades no se puedan beneficiar de todo el sistema de conocimiento hegemónico u occidental, sino que entre ambos podemos llegar a un punto de acuerdo. Tal vez no veamos el mundo de la misma manera, pero podemos generar diálogos y a partir de estos diálogos ver qué puntos sí tenemos en común o qué podemos ganarlo unos de otros. Entonces, yo creo que ahí exactamente, en este punto de conexión, de ser capaces de abrirnos y decir, este es mi conocimiento, voy a escuchar cuál es el tuyo, ahí hay un muchísimo de posibilidades que podríamos estar explorando y que es ahorita el momento para hacerlo. Wow. No, eso es verdad. Como tú comentaste, eso es muy importante saber, o sea, el poder relacionarnos en general. Creo que el ser humano es un ser, en general, es un ente que vive de lo que es las relaciones tanto intra como interpersonales, ¿no? Y sobre todo eso de que mencionaste la interculturalidad es muy importante también porque el hecho de que uno pueda aprender y respetar el derecho de otro, ya sea de diferente manera, eh, conlleva que haya como que una armonía en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, en general. Y, y bueno, de verdad me gustó mucho el consejo o las recomendaciones que nos mencionaste. Y creo que eso sería todo de mi parte. Y, y, bueno, de paso a despedir, no sé si tú quisieras acordar algo más. No, todo perfecto. Bien, agradecerles a ustedes la oportunidad, invitarlos a que revisen el CEFO, bastante material, estamos realmente integrando muchísimas cosas desde ámbitos, digamos, científicos, desde artículos de divulgación, hasta lo que estamos haciendo en pro, tanto de que nos quieran apoyar, o sea, que quieran acercarse al proyecto, desde cosas como Billón Lagarto Cocha hasta el apoyo a los emprendimientos, como pues para que también podamos incentivar nuevos proyectos. O sea, nuestro interés es que, además de consolidar al centro de fortalecimiento, es que nuevas personas se interesen y puedan traer sus propias ideas y pues ir desarrollando más cosas, ¿no? O sea, ir creando, en el sentido más literal, sinergia. Entonces, pues, nada, los invitamos muchísimo a que se acerquen al repositorio. Si no tienen nuestros números de contacto, tanto el mío como de Joaquín, y con mucho gusto pues podemos atenderlos o guiarlos en caso de que ustedes quisieran algún tipo de asesoría mucho más concreta. Y creo que de mi parte fue todo. Muchas gracias. Grupo Civilízate. Piensa diferente, actúa diferente.